Audios de primavera. Incomprendido. Por Silver Flame 2724. Capítulo 20. Un mundo familiar, pero extraño. Parte 2. Resumen. El tiempo sigue pasando y con él, la llegada de alguien muy esperado. La moralidad es la prioridad. La armonía es el valor. No actúes impulsivamente. Asegúrate de actuar virtuosamente. Sé respetuoso y humilde. Sé amable y unido. Sea amable con los demás. No guardes rencores. Ama a todos los seres. Defiende el valor de la justicia. Lleva el peso de la moralidad. Ten cortesía e integridad. Ten afecto y gratitud. Sé justo. Sé ético. Realizar actos de caballerosidad. ¿Te parece algo que no hayas estado haciendo últimamente? ¿Les suena esto como algo que no han estado haciendo últimamente? Los dos ancianos ofensores no podían decir nada. Habían sido atrapados en el acto y no podían decir nada por sí mismos. La gravedad de estos crímenes les haría merecedor del castigo disciplinario. ¿Deberíamos seguir adelante con ello? Líder de secta Lan, esto es demasiado. ¿Los matarás? ¿Cómo? Lan Zichen estaba temblando. Entonces, ¿el castigo de Wang Yi fue demasiado severo? ¿No podría haberlo matado? Y sin embargo, los pocos de ustedes que hablaron hace un momento no hablaron por él. Hubo más gritos de indignación. Entonces, ¿debería etiquetar todos sus crímenes? Sacó un pergamino y lo desplegó, leyendo en voz alta algunas líneas. La moralidad es la prioridad. No actúes impulsivamente. La armonía es el valor. No tomes tus propias palabras a la ligera. Asegúrate de actuar virtuosamente. Ten cuidado con tus palabras. Sé respetuoso y humilde. Ser amigables y estar unidos. Sé amable con los demás. No guardes rencor. Si los demás te ganan, no tengas envidia. Ama a todos los seres. Honra a las buenas personas. Destruye los 5 venenos: apego, aversión, ignorancia, orgullo y celos. Defiende el valor de la justicia. Carga con el peso de la moralidad. Abraza la totalidad del mundo. Realiza actos de caballería. Ten cortesía e integridad. Gánate la confianza. Cree sinceramente. Sé justo. Sé generoso. Sé ético. Aprecia a las buenas personas. No seas demasiado feliz. No seas exagerado. No uses malas palabras para herir a los demás. No difundas líneas vacías. No hables mal de los demás. Ayuda a los más desfavorecidos. No discutas con tu familia, porque no importa quién gane. Habla con moderación, porque demasiadas palabras solo atraen daño. Lan Zichen se volvió hacia los rostros pálidos de los ancianos. Y esto son solo por nombrar a algunos. Casi todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, hemos cometido algunas, si no todas, las reglas infringidas en esta lista. Todo ello merece el látigo de la disciplina. La cantidad podría matarnos, así que... ¿vas a pasar por eso? Todos parecían inseguros. Lan Zichen sonrió. Mordieron el anzuelo. O se librarán de las prácticas del látigo de disciplina para siempre. Esto es por el segundo maestro Lan, otra vez, dijo un anciano bruscamente. Lan Zichen colocó el pergamino hacia abajo. Sí y no. ¡Ja! Se burló. Lo sabía. Siempre es eso. En parte, estoy haciendo esto por Wang Yi, dijo Lan Zichen con voz firme. Después de todo, Wang Yi había seguido las reglas durante la mayor parte de su vida, y cuando cometió un error, lo castigaron severamente. ¿Cómo les hace sentir eso? Sabiendo que fueron tan mezquinos como para hacer eso. Lan Zichen dijo con un tono burlón apenas disimulado, y ¡oh! La mezquindad va en contra de las reglas, ¿no es así?
el anciano concluyó que la mejor opción ahora era callarse. ¿Y qué? ¿Te librarás del látigo de disciplina? ¿O simplemente morirán a causa de sus acciones? ¿Y realmente fue una elección tan difícil? La chica en la que Jinglin se interesó vino a visitarlo nuevamente. Jiang Chen descubrió que su nombre era Yu Heyie y que era casi un año más joven que Jinglin. También era hija de un primo suyo, lo que podía explicar el parecido de la niña con su hermana. Realmente había pensado que se estaba volviendo loco cuando la chica se parecía a su hermana, e incluso a veces actuaba como ella. Pensar que la chica estaba realmente relacionada con él tenía sentido. Jiang Chen observó satisfecho cómo Jinglin le mostraba a Yu Heyie todo el muelle de loto. La niña sonrió, acariciándole la cabeza en señal de elogio. Ambos habían comenzado el entrenamiento de cultivación, y a veces hablaban juntos sobre su progreso. Yu Heyie los visitaba al menos una vez cada pocos meses, y se quedaba una semana más o menos antes de tener que irse, ya que pertenecía a la secta Mei Shan Yu. Jinglin se había puesto triste cada vez que se iba, por lo que Jiang Chen decidió llevarlo a visitarla. Y antes de darse cuenta, Yu Heyie se había hecho rápidamente amiga de Jinglin, casi domesticando a su sobrino de maneras milagrosas, que incluso Jiang Chen no podía pensar. Jiang Chen gradualmente comenzó a reír y relajarse un poco más. Con la niña entreteniendo a Jinglin, el chico ya no lo molestó. No lo malinterpreten, amaba a su sobrino, pero el niño era muy travieso y ruidoso. Le dificultaba trabajar. Desafortunadamente, el tiempo de juego terminó para Jinglin y regresaron a sus respectivos hogares. Yu Heyie se sentó y meditó como su madre también le había enseñado. Inspirar y exhalar. Concentrar la energía del entorno. Centrarse en cómo se siente. Llevarlo lentamente hacia el cuerpo, hacia su dantian. Inhalar, exhalar. Y repetir. Antes de darse cuenta, un estallido de energía se concentró dentro de su cuerpo, y su pecho se volvió cálido y esponjoso. Su madre sonrió y revisó la muñeca elogiándola. Finalmente había formado su núcleo dorado. Últimamente se había sentido frustrada desde que sus últimos intentos de formar su núcleo habían terminado en fracaso. Pero su madre y su padre no se habían dado por vencidos, y la animaron todo en tiempo. Y por fin sus esfuerzos dieron sus frutos. Pero justo cuando estaba a punto de tomar la mano de su madre, de pronto se sintió mareada cuando algo se estrelló en su mente. Todo se desvaneció a negro cuando escuchó a sus padres llamarla frenéticamente. Nació como la hija mayor del líder de la secta Yang. Solo eso la llevó al centro de atención que tanto odiaba. Cada uno de sus movimientos era escrutado. Se había sentido asfixiada durante mucho tiempo, pero con el tiempo aprendió a sonreír y ser amable con los demás, desde que había aprendido que la bondad era de gran ayuda. Su hermano nació poco después y Jiang Jiangli lo adoraba en todos los sentidos, y ella sobrevivió cuidándolo y dedicando su tiempo a él, a través de las peleas de sus padres y el distanciamiento mutuo, a través del escrutinio de los demás, a través de los rumores salvajes de que su padre amaba a otra, a través de todo. Entonces su padre trajo a alguien a casa. Estaba sucio y hambriento, pero después fue limpiado y puesto en ropas de discípulo. Una vez bebió su sopa de costillas de cerdo con raíz de loto y le sonrió. Supo que había ganado otro hermanito. Su Ashan era tan adorable. A Chen estaba celoso y era lindo verlo. Pero Yang Li no quería nada más que los dos se llevaran bien. Al final lo hicieron, pero no sin algunas dificultades, y Yang Li estaba contenta. Era feliz de tener 2 hermanitos, pero su madre pensaba de otra manera. Su madre envió palabras mordaces hacia el niño delgado, y justo cuando Yang Li se preguntaba por qué, su madre le dio la respuesta.
A Xiang era el hijo de la mujer que su padre amaba. Incluso sabiendo eso, Yang Li sabía que no debía culparlo por cómo se sentía su padre. Seguramente su madre podía ver lo poco razonable que era eso, ¿verdad? Se equivocó. Su madre no lo vio. Los celos la habían cegado. Los rumores la habían cegado. Si ese era el caso, entonces Yang Li, como la única que vio esto, se interpuso entre sus padres, tratando de que se detuvieran. Pero lo empeoró. Ella no se rendiría. Sus preciosos hermanos, aquellos a los que se esforzaba por proteger, se habían marchitado bajo los comentarios y actitudes de sus padres. Yang Li se negó a dejar que su infancia fuera nada menos que maravillosa, así que mejoró sus métodos de meditación entre sus padres. Ella trató de proteger a Xiang de los comentarios hirientes sobre su nacimiento y trató de proteger a Chen de los comentarios de su insuficiencia. Ella los animó a los dos, distrajo a sus padres y, finalmente, florecieron por sí solos. En el proceso, sin embargo, Yang Li se había descuidado a sí misma, pero eso no importaba. Mientras su familia estuviera a salvo, no le importaba. Sus padres habían muerto. Su casa fue arrasada hasta los cimientos. Su A Chen se había vuelto hastiado y amargado. Y A Xiang había cambiado a pesar de que había permanecido igual. Se volvió más frío, distante, temeroso y herido, tan dolido. La guerra le había quitado mucho a todo el mundo, pero A Xiang parecía haber sido el más herido. Se daba cuenta del dolor que sentía, pero él se negó a acercarse a nadie, se negó a acercarse a ella, como lo había hecho cuando era más joven. Vio cómo se bajaba las mangas, lo pálido que se había puesto, cómo el olor a alcohol se había adherido a su cuerpo como una segunda piel, cómo el cultivo demoníaco lo había estado destruyendo, cómo las súplicas del segundo maestro Lang habían hecho daño, cómo A Chen permitió su poder. Esto tenía que parar. Se alegró el día en que decidió pasar por su tienda. Al acercarse, escuchó un golpe y lo encontró desmayado, demasiado pálido y frío para ser normal. Le tomó el pulso y descubrió que era demasiado lento. Entró en pánico. No podía morir. No su hermanito. Ella virtió energía espiritual en sus meridianos, tratando de despejar la energía resentida y tratando de persuadir a su núcleo para que se curara a sí mismo. Sabía que su fuerte y hermoso cuerpo lo haría. El hielo inundó sus venas. No tenía núcleo. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Entonces Yang Li recordó los rumores que se habían reportado cuando A Chen y el segundo maestro Lang lo habían buscado. Cómo Wen Chao había llegado a él y cómo A Xiang había sido arrojado a los túmulos funerarios. Wen Shiliu generalmente iba detrás de Wen Chao, por lo que su núcleo podría haberse derretido entonces. ¿Y los túmulos funerarios? ¿Era por eso que ahora cultivaba energía resentida? Después de asegurarse de que A Xiang estaba caliente y vendado, fue a ver a A Chen para confirmar algunas cosas, específicamente las palabras que dijo cuando lo encontraron. Sus sospechas se confirmaron. A Xiang nunca había negado que no había sido arrojado a los túmulos funerarios. Su boca estaba cubierta de horror. A Xiang había pasado por mucho dolor, pero no podía hacérselo saber a nadie. No podía hacérselo saber a Xiang. Ahora era demasiado vulnerable. Quizás, tal vez después de que todo esto terminara. Sin embargo, nunca hubo oportunidad de hablar con A Xiang. Siempre estaba ocupado de una u otra forma. Y siempre había demasiados ojos observándolos. No podía hacérselo saber a nadie, ni siquiera a A Chen. Así que se lo guardó para sí misma. Pero entonces, A Xiang se separó de ellos. Para protegerlos, cortó los lazos y se escondió en Jilin. Debido a eso, Yang Li no pudo encontrar demasiada felicidad durante su boda. Su hermanito estaba desaparecido. Al menos A Chen estaba aquí, pero no era lo mismo. A Chen era el serio, Yang Li era la tranquila y A Xiang era el alegre.
Los tres juntos eran perfectos, y sin uno de ellos todo estaba incompleto. Xuan murió, su marido murió, y corrieron rumores de que su Xian lo había matado. Pero Yang Li se negaba a creerlo. Su Xian nunca haría nada que la lastimara o la entristeciera. Algo debía haber pasado. Debía haber algo más. Pero nadie la escuchó. Incluso pensaron en formar un asedio y asesinar a su hermano. Esto no puede estar sucediendo. Entonces, el día de la conferencia de juramentos en la ciudad sin noche, Yang Li se escondió, buscando una oportunidad para hablar por su hermano. Pero nunca tuvo la oportunidad. Ver a su Xian reír como si estuviera roto, retorció algo dentro de ella. Más aún, que Chen se quedara de brazos cruzados y no lo defendiera. Pero comprendió que hacer eso protegería a la secta Yang. Entonces el caos descendió cuando un tonto intentó matarlo. Se lo merecía. Yang Li había pensado ver morir al ofensor. Pero eso no importaba. Tenía que llegar hasta su Xian. No deberías haber venido aquí, escuchó detrás de ella. A Yang Li no le gustó ese sonido y se fue en una dirección separada. Directo al corazón del pánico. En retrospectiva, eso no fue el mejor movimiento. Una formación roja brillante se iluminó sobre ellos, y Yang Li estaba demasiado distraída, viendo los efectos que tuvo en volver loco a su Xian, que no notó la espada que la cortaba. Sin embargo, estaba bien, sus hermanos estaban allí. Xian, detente. Y como siempre lo hacía, siguió sus instrucciones. Xian, yo vine aquí para decirte que sé que no tienes la culpa, que no te culpo, que debe haber habido algo más que causó la muerte de Xuan. Eso. Pero no lo dijo. Yang Li vio el destello del acero y una intención asesina detrás de su hermano, e hizo lo único que siempre había prometido hacer: protegerlo. Empujó a Xian fuera del camino. Hubo un breve momento de dolor antes de que se desvaneciera, convirtiéndose en un ruido entumecedor a su alrededor. Escuchó el rugido de rabia de Chen, el grito de desesperación de Xian, mientras la energía resentida lo consumía. No, Xian no, Xian. Un destello blanco apareció junto a ella. Xian y Yang Li vieron como el segundo maestro Lan se llevaba a su hermano. Apenas logró girarse hacia Yan Chen y tirar de sus mangas para llamar su atención. Y solo articuló, protégelo. Y todo se volvió negro. Yang Li se despertó. Le latía la cabeza. Todo dolía. Al principio, cuando se orientó, no reconoció dónde estaba hasta que los recuerdos de su vida como Yu Heye volvieron a ella. Tal exceso de información hizo que le doliera más la cabeza, por lo que descansó esperando que el dolor disminuyera y sus recuerdos se calmaran. Ella es Yang Li, hija de Yang Fengmian y Yu Xiyuan. Ella es Yu Heye, hija del primo y cuñado de Yu Xiyuan. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando todo comenzó a calmarse. La madre de su segunda vida entró por la puerta. Corrió hacia ella y la apretó con fuerza. Mi pequeña frejolita. Estaba tan preocupada cuando te desmayaste. Yang Li estaba aplastada en el abrazo de su madre. Y le dio unas palmaditas en la espalda para que pudiera respirar. Estoy bien, madre. Se sentía tan extraño llamar a alguien madre después de tanto tiempo, especialmente porque había recuperado sus recuerdos. Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme. Yang Li sonrió. Me siento mejor ahora. ¿Puedo salir? Su madre frunció el ceño. Sigo preocupada. Te desmayaste sin ninguna razón médica o lógica. Entonces, ¿iré a la biblioteca? Después de todo, tengo algo que investigar. Supongo que podrías hacerlo. Gracias, madre. Había algunas cosas que necesitaba confirmar. Por ejemplo,
¿Qué le pasó a su Xian? Así que abrió un libro recientemente actualizado que detallaba la campaña para derribar al Sol, sus secuelas y la masacre de Ciudad Sin Noche. ¿Masacre? Siguió leyendo. El patriarca Jilin perdió el control de su poder y usó el sello del tigre Estigio para matar a todos dentro de su radio. Yang Yanli tembló. No puede ser. Su Xian no lo haría. Pero debido a la reciente visualización de la memoria del patriarca de Jilin, se descubrió que el cultivador demoníaco estaba poseído por espíritus demoníacos y fue manipulado para usar el sello. Dejó escapar un suspiro de alivio, pero luego vuelve a leer cuidadosamente las palabras. ¿Vieron la memoria de Xian? Una rabia apenas contenida la llenó mientras leía el pasaje relativo a la visualización de la memoria. ¿Qué derecho tienen a escudriñar sus secretos? Especialmente cuando... Se interrumpió, con los ojos cerrados por el dolor al recordar las cicatrices que tenía su Xian. Pero, ¿qué estaba haciendo Chen? Le dije que protegiera a Xian. Volvió a hojear el libro, con el corazón hundido en el estómago, mientras leía las palabras. El líder de la secta Yan dirigió el asedio a los túmulos funerarios y desempeñó un papel crucial en apuñalar y debilitar al patriarca Jilin. Le temblaban las manos. ¿Chen dirigió el asedio? ¿Apuñaló a nuestro hermano? ¿Lo dejó muerto? A pesar de que yo di mi vida por Xian. ¿Por qué? Cerró el libro inusualmente silenciosa. Originalmente iba a encontrarse con Chen cuando se recuperara de sus recuerdos, pero ahora que descubrió esta información, tuvo que pensar detenidamente en sus próximas acciones. Estaba furiosa, sabiendo lo que había aprendido del libro, pero tenía que haber algo más de lo que estaba escrito en los libros. Al fin y al cabo, la historia siempre la escriben los vencedores. Y no quería creer que su Chen le hiciera algo así a su hermano. Necesitaba algo de tiempo para sí misma para racionalizar las acciones de Chen y calmarse. Así que pasó tiempo con los padres de su segunda vida y comenzó a repasar sus recuerdos como Yu Jie. Y con eso recordó a Jin Rulan, su hijo. Cuánto había crecido desde que ella lo había visto y cuánto se comportaba como su marido cuando era joven. Hizo una pausa y agitó el té en su taza. ¿Podría Xuan haberse reencarnado también? Era raro que los cultivadores que morían reencarnaran poco después de su muerte, y aún más raro que recordaran sus recuerdos de su vida anterior. Incluso si lo hacen, no todos los recuerdos regresan, en su mayoría instintos de batalla o pasatiempos, acciones que realizaron en su vida anterior, tal vez conocimientos que tenían, pero eso es todo. Casos como el de ella eran muy pocos, pero solo podía esperar a encontrarlo un día. Se tomó una semana de descanso para repasar sus recuerdos y tratar de ver por qué su hermano mataría a Xian. Chen era... La última vez que lo vi, recordó su rostro consumido por el dolor, la rabia y el odio. O no consideré que pudiera estar demasiado enojado. Siempre cubría sus emociones, ya fueran buenas o malas, con ira cuando no sabía cómo lidiar con ella. Chen y yo hemos perdido mucho. Perderme debe haber hecho demasiado daño. Pero incluso entonces, Xian era nuestro hermano. ¿Chen olvidó eso? ¿O se unió al asedio para tratar de salvar a Xian? Y los Wen eran personas inocentes. Sé que Chen odiaba al clan Wen por la muerte de nuestra secta y nuestros padres, pero esos Wen que Xian protegía eran civiles y ancianos. ¿Y ese niño pequeño sobrevivió alguno de ellos? Suspiró. Debería haberme esforzado más para convencer a la suegra y a Xuan de que investigaran los campamentos que el clan Jin había establecido para los Wen. Dejó la taza de té. De todos modos, debería hablar con Chen. Yo también quiero ver a Lin. A Jin Lin le habían dicho que su padre era extremadamente bueno en el tiro con arco y quería probar. Su tío se lo permitió,
y tuvo un instructor que lo guió, pero quería obtener un poco de práctica adicional para llegar a ser tan bueno como lo era su padre. Incluso escuchó de su tío, que su otro tío también era el mejor en tiro con arco e incluso venció a su padre, así que quería hacer todo lo posible para superarlos a ambos. Sujetó el arco lo más fuerte que pudo mientras retiraba la flecha, apuntando al objetivo. Pero la flecha tembló, ni siquiera estuvo cerca de alcanzarla. ¿Por qué? Hizo un puchero y volvió a intentarlo, manteniendo un agarre firme en el arco, pero seguía fallando. La única vez que lo logró, la flecha no impactó en el centro del objetivo. ¿Cuándo lo va a conseguir? Siguió practicando hasta que fue encontrado por su tío, quien descubrió que se había saltado su clase de historia para ir a practicar. Se encogió bajo la dura mirada de su tío, Alin. Este capítulo continuará. Suscríbete, dale like y comparte.